estás? Hola. Gracias de nuevo a todos por estar acá hoy. Me presento, les habla Felipe, Partner Account Manager en Floxu. Para los que ya hayan estado en alguno de nuestros webinars, sabrá que solemos tratar temáticas de automatización de procesos, cómo la automatización hace los procesos de las organizaciones más eficientes. Y específicamente el webinar que tenemos preparado para ustedes hoy viene al lugar por el partnership reciente que tenemos con nuestros socios Bafirma. Bafirma, un agregador líder de firma digital con validez legal. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. Y justamente hoy vamos a ver eso. Vamos a ver cómo este proceso, cómo tener los procesos automatizados es mucho más eficiente y nos va a traer mayores resultados, mayor trazabilidad, mayor seguridad, si nosotros a ese proceso automatizado le agregamos justamente la firma de los documentos de ese proceso dentro del mismo flujo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Para eso nos acompañan hoy María Clara Ruibal, ingeniera, nuestra Customer Solution Specialist de Floxu, como la voz experta justamente en Floxu, en BPM, en automatización de procesos de negocio. Así que gracias y bienvenida una vez más, Clara. Y por otro lado, nos acompaña Martín Fernández, él es cofundador y CEO de Bafirma, y él va a estar siendo nuestra voz experta justamente en firma digital con validez legal y bueno, nos va a estar eh, iluminando en ese sentido. Así que, si les parece, pasamos a contarles la agenda de hoy. Vamos a hacer una breve introducción a Floxiva Firma. Vamos a discutir ahora conceptos clave con algunas preguntas disparadoras para ir entrando en tema. Vamos a ver luego una demo en vivo, la automatización de un proceso, combinando tanto un agente de IA, que es una funcionalidad que, como sabrán varios, es una funcionalidad que ya está integrada hoy en Floxu, más la firma digital, justamente con Bafirma. ¿Sí? Después vamos a ahondar en algunos casos de uso y obviamente vamos a dar un espacio a preguntas, respuestas y sacar algunas conclusiones de lo que vayamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, para ir comenzando, vamos con estas preguntas disparadoras. La primera es, ¿qué riesgos estamos asumiendo con procesos que son parcialmente digitales? Ahí le doy la Bueno, bien. palabra a Clara. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Felipe, también por ahí, por la intro y la presentación. Sobre esta primera pregunta, está bueno primero entender qué es lo que entendemos por un proceso parcialmente digital, por más de que, bueno, quizás sea un poco evidente para algunos. Cuando nos referimos a un proceso parcialmente digital, hablamos de un proceso que está automatizado, pero no por completo. O sea que una parte quizás está en otro sistema o quizás está de forma manual, ya sea en planillas, correos o incluso documentos impresos. Cuando hablamos de eso nos referimos a procesos fraccionados que lo que causan es que tengamos que salir del sistema, ya sea a veces imprimir un documento, completar una planilla, enviar un correo manual, y esto puede generar, por ejemplo, muchas demoras, ya que, bueno, lógicamente tenemos que al salir de ese sistema quizás a veces ingresar a otro, replicar información, ya sea pasarla, por ejemplo, de un sistema a una planilla de manera manual, lo que también hace que perdamos mucha eficiencia y que aumente muchísimo la probabilidad de los errores humanos. O sea, sabemos que cuando tenemos que estar digitando y tenemos que hacer tareas repetitivas y muy manuales, esta probabilidad de equivocarnos aumenta muchísimo y también de la pérdida de la información. O sea, es mucho más difícil tener una trazabilidad clara si tenemos los documentos impresos, si tenemos la información dispersa en diferentes correos, diferentes planillas que quizás no recordamos dónde están guardadas. Bueno, es mucho más fácil perder esa información y no tener una trazabilidad clara de nuestros procesos. Muy bien, si me permiten para agregar, primero que nada quiero sinceramente agradecer por la invitación a este webinar y a todos los asistentes. La verdad que con este partnership comenzamos hace relativamente poco con Floxu y se nota la calidad del equipo, el dinamismo y se nota ya los primeros casos de éxito, así que desde Bafirma estamos muy contentos por este partnership y de poder estar acá en este webinar comentando un poco sobre lo que estamos haciendo en conjunto y que tiene mucho que ver con esta primera pregunta y esto que comentaba Clara. Y les voy a poner dos ejemplos que nos sucede a diario. Los clientes en general em,
vienen como de dos niveles de madurez. Los que están menos digitalizados y quieren resolver una parte del proceso, que típicamente cuando viene a nosotros es la firma de un documento, o cuando ya viene un poco más maduro con una mirada general de todo el proceso de la empresa. Y se ve claramente las diferencias en el éxito entre uno y otro. Por poner ejemplos, algo que sucede repetidamente es que cuando van a firmar un documento, nos consultan si una parte lo puede firmar en papel y otro en digital. Entonces, sumado a lo que dice Clara, eso implica doble gestión, doble riesgo, ineficiencia y sobre todo la trazabilidad en todo ese proceso se entra a quedar fragmentada, se entra a perder. Lo que son las evidencias en la firma queda en una parte del proceso y no en el proceso completo. Lo que es la identificación del usuario que está firmado empieza a quedar fragmentado. Entonces, tenemos casos en que empiezan a digitalizar parcialmente y sucede que esto se tiene que replicar. Nos sucede incluso que hay que identificar o autenticar a la persona en más de un sistema a la vez. Eso implica costos duplicados. Eso implica que a nivel de auditoría, cuando queremos ver la trazabilidad de ese proceso, no tenemos todo consolidado en un mismo lugar. Más allá de las ineficiencias, representa un riesgo jurídico y un riesgo de seguridad cuando queremos ya darle legalidad a ese proceso. Entonces, em, cuando hablamos de parcialmente digitalizado y los riesgos que asumimos, yo lo veo en dos partes. En digitalizado pero no integrado en todo un mismo proceso, eso queda fragmentado y produce un montón de inconvenientes que comentaba Clara. Y lo otro es cuando está solo una parte y la otra está en papel, que puntualmente en lo que es firma, el riesgo ahí es doble por el tema de las trazas y la integridad del sistema. Seguimos en la slide anterior, creo. Bien, sí, ahí, bueno, ¿qué rol juega la firma digital dentro de la automatización? Ahí obviamente que la firma digital juega un rol clave dentro de todo esto, lo que es la automatización. Nos permite un poco cerrar el proceso dentro del mismo flujo, ¿no? O sea, permite que este paso final, ya sea esta aprobación, validación, esta aceptación, ya quede registrada dentro del mismo proceso Mm. y que le podamos dar un cierre con validez legal. Ahí, bueno, obviamente Martín, vos sos el experto ahí en ese tema. Sí, la firma digital en definitiva es lo que le va a convertir el proceso en un contrato legal. Básicamente tiene legalidad todas esas condiciones o todo lo que se hizo en un proceso determinado. Eso implica la integridad, implica la legalidad, como decía, y la identificación de todos los pasos de la persona que hizo cada paso del proceso. Luego en automatización, por poner ejemplos, siempre y cuando se mantengan niveles de control y de seguridad de los elementos para poder firmar, se pueden hacer automatizaciones que nos van a dar grandes niveles de eficiencia. Por ejemplo, facturación electrónica, hay certificados de firma digital que están resguardados de forma segura y con determinado control, y eso nos permite automatizar procesos que va a ser mucho más eficiente. En el caso de la facturación electrónica, estamos hablando de firmas de personas jurídicas. Son firmas que van dentro de un sistema y nos permite automatizarlo. Imagínense en un retail estar firmando a mano de forma digital, pero con intervención de un humano cada factura, haría que no escale ese proceso. Entonces acá es un claro ejemplo de automatización. Pero cuando hablamos de personas físicas, también tenemos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, en República Dominicana estamos trabajando con bancos que para emitir el estado de cuenta financiero de sus clientes, por regulación, requiere que vaya firmado por la institución.
¿Esto para qué? Para que cuando llegue al estado de cuenta puedan ver y validar que efectivamente salió de determinado banco y no de otro y que no hay un fraude en ese sentido, además de otros elementos de seguridad que se le ponen. Ahí hay un proceso automatizado. Se puede resguardar de forma segura los certificados con los cuales firma el banco y cuando sale en determinado proceso la emisión del estado de cuenta, sale de forma automática firmado. Entonces esto es un proceso que escala y que escala de forma segura. Otro ejemplo, para apoderados, por ejemplo. Firmas de contratos, por ejemplo, el sector comercial es muy común, donde firman clientes y después firma un apoderado. Bueno, esa firma del apoderado también con determinados resguardos y elementos de seguridad se puede automatizar para que en lugar de estar firmando uno a uno, pueda firmar en lote 10, 20, 50 documentos. Tenemos casos, por ejemplo, donde automatizamos la firma de resoluciones, sobre todo en sector público o a nivel interno, puede un apoderado agarrar y firmar de 100 a 200 resoluciones. ¿Qué nos determina esto? Que cuando lo hacemos de forma segura en el resguardo y con control del firmante, podemos tener mayor eficiencia en estos procedimientos. Y sobre el último punto de esta slide, ¿qué ventajas competitivas genera una operación 100% digital? En mi parte creo que ya se mencionó algunos puntos, pero básicamente cuando está 100% digital tenemos absoluto control y trazabilidad de todo el proceso de principio a fin. Sí, Cuando a eso le agregamos la legalidad, porque lo estamos firmando, nos va a dar las garantías y el resguardo de todo ese proceso, nos va a dar mayor eficiencia, nos va a dar mejor auditoría, por lo tanto, va a reducir costos o mejorar conversión. Ahí, Clara, sí. capaz que tú puedes agregar más desde el punto de vista del proceso. Sí, sí, tal cual. Ahí, bueno, tener una operación 100% digital, yo creo que ya dijiste algunas de las palabras claves de las ventajas competitivas que nos permite. En primer lugar, bueno, trabajar con mayor velocidad, mayor control. En el Fluxu, por ejemplo, tenemos la trazabilidad completa de los procesos, o sea, queda registrado quién hizo cada acción, en qué momento, la fecha, la hora, qué decisión fue que se tomó. Además, como dijiste, como bien dijiste, Martín, aumentar la eficiencia y la escalabilidad. O sea, puede ser que quizás para un volumen muy bajo de procesos hacerlos de manera manual sea dentro de todo posible, pero ya si queremos buscar crecer, si queremos que nuestra operativa crezca, bueno, es donde empieza a generarse problemas más graves, ¿no? Es muy difícil hacer tener una escalabilidad y poder crecer con una operativa manual. En cambio, si ya lo tenemos automatizado o digitalizado, es más eficiente y por lo tanto más escalable, mucho más fácil de encontrar la información, que es un poco lo que hablábamos también, tener una búsqueda más dinámica, como por ejemplo en Floxu con las funcionalidades de filtros o la búsqueda avanzada, tenemos las búsquedas mucho más concretas. Además, permite reducir los tiempos del ciclo. No sé, por ejemplo, si hoy en día tenemos que enviar notificaciones de manera manual, escribir el correo, mandarlo. Bueno, eso en Floxu, por ejemplo, lo podemos tener integrado, ya notificaciones automáticas para que todas las personas que tengan que estar notificadas y que tengan que estar al tanto de lo que está pasando en los procesos, lo estén de manera automática. Además, permite eliminar reprocesos, mejorar también la experiencia de los clientes, por ejemplo, con formularios públicos que puedan acceder directamente estos clientes desde la web, no tengan que andar completando formularios manuales o que se vuelva un poco engorroso para ellos también. Y por último, también fortalece lo que es el cumplimiento de la normativa a la hora, por ejemplo, de tener auditorías. Tenemos, como ya dijimos, una trazabilidad clara y ni que hablar que si le sumamos la firma digital a esto, tenemos un respaldo legal que le podemos sumar tanto a nuestros procesos como a nuestros documentos. Sí, suena como Excelente. extraño que hoy en día no, no estemos hablando que todos estemos parados sobre lo digital. Sin embargo, en nuestros países, en Latinoamérica, el papel sigue siendo muy relevante y en firma digital sigue siendo el principal competidor. Mm. O sea, Sí, sí, tal todavía cual. las empresas firman en papel. Entonces, eh, es muy fácil obtener ventajas cuando el punto de partida es el papel o solo una parte del proceso que está digitalizada.
Excelente, excelente, Clara, Martín, clarísimas las respuestas y los ejemplos también. Nos quedan dos últimas preguntas disparadoras. La primera, ¿qué significa que una firma tenga validez jurídica en un proceso digital? Sí, mira, esa es la primera pregunta que en general tenemos en las reuniones con nuestros clientes, si una firma tiene legalidad o no. Em, la verdad que eso depende, ¿no? Cuando pensamos en firmas digitales, hay personas que firman en un papel, lo escanean y lo mandan y piensan que eso es digital, o hacen un dibujo arriba del papel, o en ámbitos más sofisticados se pueden utilizar certificados emitidos por entes regulados, como en algún DNI electrónico. Creo que había gente, bueno, en Paraguay, Uruguay, este, República Dominicana tiene una nueva ley que está por salir del DNI electrónico. Bueno, hay países donde se puede firmar con eso o con certificados resguardados en tokens o en nubes. Hay otros mecanismos de firmas que son con biometría. Entonces, para el usuario es un poco complejo y para las empresas también entender de qué hablamos cuando estamos utilizando un mecanismo u otro y qué tiene legalidad y qué no. Y la respuesta es depende. Y el significado que tenga legalidad es que nos garantice de alguna manera que el que firmó es quien dice ser. O sea, hablamos del no repudio. Y por otro lado, la integridad de ese documento, que cuando estoy firmando no se puede alterar. Mientras que esas dos condiciones tengan determinados niveles de garantías, esa firma es legal. Después va a estar en qué tan buenas son esas evidencias, va a estar el éxito en un posible litigio o no. Entonces, eh, ese es un punto importante. Después, entender que cada uno de nuestros países tiene regulaciones al respecto que básicamente definen en blanco y negro lo que estoy diciendo, que la firma tiene que garantizar la integridad, el no repudio, con elementos mediana que sustenten estas dos condiciones, y dependiendo de qué tan buenas son esas garantías, va subiendo de niveles. En algunos de nuestros países hay 3 niveles, en otros 2, pero siempre cumplen la misma lógica, que es que los elementos más avanzados y las garantías más avanzadas logran una equivalencia funcional con lo que es una firma certificada por un escribano o un notario. Bien, entonces esa firma es legal y además equivale a una firma certificada por un notario, que esto lo que hace es cambia la carga probatoria. Por defecto, el que firmó es esa persona, logra un no repudio muy alto y no hay que demostrar que es el firmante. En todo caso, donde hubo un fraude si se está desconociendo la firma. Y en los otros, y en el resto de las firmas siguen siendo legales, pero dependiendo cómo se resguardan las evidencias de integridad y de garantía de identidad, va a determinar qué tan efectiva es esa firma, o no. Pero las leyes la determinan como legal también. Un punto importante es que las firmas que no son equivalentes a las certificadas por un escribano o por un notario, cambia la carga probatoria. Siguen siendo legales, pero hay que sustentar ante un juez, y en el caso de las digitales, ante un perito informático, cuáles son las evidencias que prueban que lo que firmó fue Clara o Felipe o Martín. Entonces, en este punto es importante entender la tecnología que se está usando, eh, explicitar cuáles son esas evidencias, que cuando se va a adquirir ese software se pueda entender cuáles son las garantías de identidad y de integridad que me está dando el sistema para que luego lo pueda sustentar. Desde ya les adelanto que cuando uno firma en un papel, escanea el documento y lo manda, eso no tiene ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque el sustento que le estoy dando, las evidencias, quedan en el papel. Cuando yo estoy firmando un papel, se llama un perito caligráfico para determinar si el que firmó es quien dice ser y analiza las trazas, la tinta y demás. Cuando yo escaneo ese documento y pasa a digital, esas trazas quedaron en el papel. Entonces no lo puedo determinar. ¿Cómo hago para terminar? Bueno, tengo que usar otro tipo de elementos, certificados digitales, determinados algoritmos y demás, que un perito informático lo pueda analizar y determinar. Entonces, para cerrar, ¿qué significa que tenga validez jurídica? Bueno, que me dé determinado nivel de garantías de la identidad y de la integridad, y para eso hay que entender un poco más qué sistemas están utilizando.
Y ya me voy a a la última pregunta, Dale, ¿cómo saber qué nomás. tipo de firma utilizar en mi empresa? Y bueno, para determinar qué tipo de firma voy a utilizar en mi empresa, hay que analizar un poco estos puntos y típicamente se hace un análisis de riesgo. O sea, cuando yo voy a firmar un documento público que requiere una declaración jurada, en general ese procedimiento ya me pide que sea una firma certificada, que tenga niveles equivalentes a los certificados por un escribano. Entonces ahí sí o sí voy a tener que ir a los métodos que tengan esa acreditación y eso varía dependiendo el país. Para otros tipos de procedimientos, puedo ir a otro tipo de firmas que me den ciertas garantías, pero que la fricción, la parte de experiencia de uso, sea un poco más ágil. Por ejemplo, para dar un préstamo, dependiendo el monto, voy a poder utilizar un mecanismo súper robusto o algo más intermedio, porque estoy ponderando la agilidad del proceso. Para firmar un acta, un documento interno con empleados que ya tienen acceso a un sistema, ya están identificados y capaz que los niveles también pueden ser inferiores y lo que quiero yo es más la parte de la trazabilidad y la practicidad en cuanto a la administración de esos procesos. Entonces, ¿qué firma utilizar? Va a depender del caso de uso concreto. No hay una que nos cubra de mejor manera todos los casos de uso, sino que para cada caso de uso en particular, dependiendo del canal que se esté usando y el caso puntual, va a hacer más sentido un mecanismo u otro. Tampoco no es lo mismo empresas que operan dentro de una única jurisdicción que a nivel transfronterizo. Entonces también ahí voy a requerir distintos tipos de firmas. En definitiva, va a depender del caso de uso concreto y de un análisis de riesgo de ese caso de uso y qué otras precondiciones tiene y ahí voy a poder determinar qué es lo más eficiente para eso. Excelente, excelente. Siguiendo con la agenda, entonces, vamos a ver todo esto que vimos en vivo. Vamos a hacer una demo con un proceso concreto, integrando Floxu, la automatización de un proceso en Floxu, con firma digital. Bien, bueno, la idea es entonces, como bien dijo Felipe, mostrarles un poco un proceso que tenemos creado en Floxu en el cual vamos a integrar en vivo esta nueva integración con firma digital. Entonces, acá lo primero que voy a hacer es mostrarles un poco el detrás de escena del proceso, o sea, cómo el proceso está armado, quizás para los que ya conozcan Floxu, bueno, sea un poco más sencillo entenderlo, pero igualmente vale la pena explicarles cómo está hecho el formulario, cómo está hecho el flujo, ir viendo, bueno, ahí el paso a paso para que quede claro el proceso. Y después vamos a hacer una ejecución, o sea, vamos a simular que nosotros somos los usuarios finales para ver, bueno, cómo me llegan las tareas y por último también cómo es esta interacción con la firma digital. Así que lo primero voy a ir a buscar el proceso. Para este caso lo que hicimos fue simular un proceso de alta de cliente. Así que como bien les dije, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de edición del proceso. Es importantísimo entender que esta sección es a la que acceden los administradores o usuarios modeladores que van a acceder a editar el proceso, a ver, como les dije, el detrás de escena, o sea, cómo es que está armado este proceso. Quizás muchos de ustedes ya lo sepan, que Floxu, los procesos en Floxu tienen dos grandes partes, que son el formulario y el diseño del workflow. El formulario es básicamente donde vamos a ir registrando toda la información del proceso. Es importante entender que el formulario no es solamente un formulario inicial, sino que el formulario es transversal a todo el proceso. O sea que nosotros vamos a poder ir configurando la visibilidad de los campos para que se vayan mostrando en las diferentes tareas, que bueno, ahora vamos a ver luego en el diagrama de flujo. Como les dije, en este caso lo que simulamos es un proceso de alta de cliente, que la realidad que es un proceso que nos piden muchísimo en Floxu y que además también viene muy bien con la firma digital. Entonces, en este caso, el proceso iniciaría, ahora lo vamos a hacer en una prueba y seguramente les quede muchísimo más claro, pero el proceso iniciaría con una persona externa, un solicitante externo que va a poder completar este formulario a raíz de la funcionalidad de formulario público de Floxu y va a ir completando, bueno, los detalles de lo que quiera solicitar. Por ejemplo, qué producto es el que solicita. Acá estamos pensando siempre en el alta de cliente del rubro financiero, una empresa financiera o un banco, que bueno, trabajamos muchísimo con clientes de ese rubro. Así que ahí, por ejemplo, selecciona qué producto es el que quiere solicitar.
solicitar, cuenta corriente, tarjeta de débito, de crédito, préstamo, de qué país, qué moneda, algunos datos de identificación de la persona en sí que está haciendo esta solicitud, su nombre, número de identificación, fecha de nacimiento, dirección, los datos de contacto. Acá lo que vemos es que tenemos diferentes tipos de campos. Como ven acá, Floxu tiene una gran cantidad de diferentes tipos de campos, como campos de tipo fecha, campos de tipo correo, campos de tipo archivo adjunto, para justamente que estos formularios sean lo más estandarizados posible y lo más sencillos para el usuario para completar. Acá tenemos una serie de documentos que va a completar este solicitante, por ejemplo, documento de identidad, comprobante de domicilio, estado financiero. Un disclaimer muy importante es entender que, lógicamente, este proceso es una versión bastante simplificada de lo que podría ser un proceso de alta de cliente. Lo hicimos sobre todo, bueno, para que nos dé el tiempo de mostrarlo y para poder integrar esta nueva integración con Bafirma, pero sepan que su proceso de alta de clientes o el proceso que sea, gracias a la flexibilidad y la agilidad de Floxu, lo van a poder crear a medida, con los pasos que tenga que seguir, con los campos que tenga que tener, y bueno, y va a ser para cada uno de ustedes el proceso que tenga que ser. Hasta acá sería entonces lo que va a completar esta primera persona. Después ya pasamos a algunos campos internos, o sea, campos que se van a ir completando en tareas más internas del proceso. O sea, llega esta solicitud, se hace un primer análisis, tenemos campo para dejar comentarios de este primer análisis, campos, por ejemplo, de un checklist para efectivamente chequear que se revisó la documentación, campos para el análisis de riesgo, indicar qué tipo de riesgo le asociamos a esta solicitud, bajo, medio, alto. Justificar por qué le estamos asociando este riesgo. Campos si es que tiene que haber una aprobación para que el aprobador pueda dejar sus comentarios. Y luego ya venimos a la parte más documental de la generación del contrato, porque el documento que vamos a enviar firmar en este caso es el contrato que se generaría al final de este proceso de alta de cliente. Entonces acá perfectamente vamos a adjuntar este contrato y vamos a seleccionar, bueno, a quién lo vamos a enviar a firmar con el nombre del firmante y el correo del firmante. Este es un poco entonces el formulario, o sea, la información que se va a ir completando. Ahora vamos a ver un poco el flujo para entender los pasos del proceso y vamos a agregarle esta tarea de integración con firma digital. Vamos a hacer un poco de zoom. El proceso inicia cuando justamente a través del formulario público el solicitante completa, ¿no?, con los campos que vimos, indicando su información, etcétera. Una vez que se completa, se envía una notificación automática, que lo mencionaba también recién en las ventajas de tener un proceso digitalizado y automatizado. Estas notificaciones en Floxu las podemos personalizar, o sea, podemos agregar campos del formulario para que sean notificaciones dinámicas y obviamente podemos personalizar a quién se lo enviamos. Acá van a ver que yo estoy en todos los correos y en todas las tareas, pero es solamente para poder hacer la demo. Después, a su vez, también se le asigna una tarea a este analista para que revise esta primera solicitud y ahí tiene una serie de decisiones que puede tomar. En este caso, las decisiones puede ser que apruebe la solicitud y continúe el proceso, que la rechace o que solicite alguna corrección. Estas decisiones, cabe aclarar también que son totalmente personalizables. Si ustedes tienen otras decisiones en las tareas, eso se puede escribir, se pueden agregar nuevas y se van a ver como botones que tenga ese usuario para hacer clic a la hora de completar su tarea, que cuando hagamos la prueba lo vamos a ver. Entonces ahí este analista va a revisar y va a tomar una decisión. Y automáticamente, dependiendo de la decisión que tome, hacia dónde sigue el proceso. Si lo apruebo, si lo rechazo o si solicito correcciones, bueno, viene una tarea para justamente corregir la información que se tenga que corregir. Si se aprueba, pasa a una tarea de análisis de riesgo. Vimos que teníamos los campos para esta tarea, indicar qué nivel de riesgo le vamos a asignar a esta solicitud. Y acá es interesante porque dependiendo del riesgo que le hayamos asociado, hacia dónde se va a bifurcar el flujo. O sea, si es un riesgo bajo, bueno, va directamente a la generación del contrato porque no es necesario tener una aprobación intermedia. Si es de un riesgo medio, ya es necesario tener una aprobación, entonces pasa por compliance, que revisa la solicitud y aprueba o rechaza. Y si es de un riesgo alto, va a pasar por la gerencia, que lo mismo, va a revisar y va a decidir si aprueba o si rechaza. En los casos en los que se aprueba, todo llega a la tarea de generación de contrato,
que vamos a ver que también, bueno, esta integración con la firma digital viene muy de la mano de una funcionalidad que tiene Floxu, que es la de la plantilla de impresión, que no sé si todos lo conocen, pero básicamente lo que nos permite esta funcionalidad es la creación automática de documentos a raíz de los campos del formulario. Además, con estas plantillas de impresión, que ahora lo vamos a ver, le podemos dar el formato que se necesite al documento, por ejemplo, en este caso, para generar el contrato con el formato que ustedes tengan de este contrato. Una cosa muy interesante y una funcionalidad que agregamos recientemente es que por proceso podemos tener varias plantillas de impresión, por lo tanto, si en un proceso no es solo un documento el que se crea, sino que varios, bueno, podemos tener todas esas plantillas y dependiendo del documento que querramos generar, cuál vamos a descargar. Ahora eso lo vamos a ver y va a quedar mucho más claro. Y acá, por último, lo que me faltaría es esta cajita de integración, ¿no? O sea, que se mande finalmente este contrato que ya generamos a firmar. Esto lo vamos a hacer en vivo para que vean también cómo se configura esta integración con Bafirma. Acá lo que tenemos que hacer es arrastrar la cajita de llamado a servicio. Como vemos acá tenemos los diferentes tipos de integraciones que tiene Floxu. Como ya sabrán, Floxu se integra a través de Zapier, a través de su API REST, bueno, tiene integraciones internas, ahora también sumamos la posibilidad de tener agentes de inteligencia artificial y acá tenemos la integración con Bafirma. Hacemos clic y acá configuramos los parámetros. En este caso, bueno, vamos a enviar el contrato a firmar, así que le vamos a poner enviar contrato a firmar. Este es simplemente el nombre de la tarea. ¿Qué asunto le vamos a poner? Bueno, le podemos poner, por ejemplo, firma de contrato. ¿Qué adjuntos? Y esto es muy importante porque este adjunto que yo seleccione acá va a ser el que se envíe automáticamente a firmar. Entonces, acá lo que yo tengo que seleccionar es qué campo del formulario es el que va a alojar el documento que yo quiera enviar a firmar. Entonces, acá en este caso lo que queremos es el contrato. Le doy clic a este es el nombre del campo donde va a estar alojado el contrato. ¿Qué tipo de firma? Comentaba un poco Martín los diferentes tipos de firmas que existen. Acá en esta integración ya tenemos 3 diferentes firmas contempladas. Puede ser la firma simple, firma avanzada y en este caso vamos a ir por la firma biométrica para que vean un poco cómo es esta modalidad. Selecciono el tipo de firma y acá voy a seleccionar quién quiero que firme este documento y en caso de que también quisiera puedo seleccionar algunos seguidores en copia. Hago clic y acá siempre lo que vamos a hacer es asociar los campos del formulario, porque esta integración va a ser dinámica, entonces dependiendo de quién es el que tenga que firmar, a quién se le va a enviar. En este caso seleccionamos el campo de nombre del firmante y correo del firmante para que sea esta persona a la que se le envía a firmar. Le damos a aceptar, le vamos a dar publicar proceso también, porque le agregamos esta nueva cajita y ahora sí vamos a pasar a hacer la ejecución. Lo que yo voy a hacer es ir a la configuración y copiar la URL para el formulario público. Como ya les mencioné, esta funcionalidad de formulario público lo que nos permite es justamente que personas externas a la organización, proveedores, clientes o quien sea, puedan iniciar procesos sin necesidad de tener un usuario en Floxu. Entonces, si yo acá copio esta URL, la pegamos acá, me va a desplegar automáticamente el formulario inicial para que yo haga esta solicitud. Entonces ahora, importante entender, cambié de rol. Ya no soy más el usuario modelador de Floxu, sino que ahora soy un usuario final. O sea, me pongo en el rol de un usuario final que quiero hacer esta solicitud. Entonces ingreso al formulario público, digo, bueno, quiero solicitar, no sé, una tarjeta de crédito, de qué país, le podemos poner, por ejemplo, de Uruguay, qué moneda, no sé, puede ser, por ejemplo, pesos uruguayos, nombre completo, bueno, vamos a completar con mi nombre, número de identificación, vamos a poner un número cualquiera. Fecha de nacimiento. Acá gracias al campo de tipo fecha podemos buscar así rápidamente la fecha de nacimiento. A ver, vamos a buscar mi fecha verdadera de nacimiento. La dirección. Teléfono de contacto, lo mismo. Estos son datos obviamente de ejemplo. Correo de contacto. Ahí está. Y acá tenemos los 3 documentos que tenemos que adjuntar. Para la prueba voy a adjuntar solamente uno, pero obviamente que en cada caso se podrían poner como obligatorios los campos para que se tengan que adjuntar todos. Voy a ir entonces a seleccionar un archivo y vamos a adjuntar acá documento de identidad. Perfecto. Ahí le doy a no soy un robot y le damos a enviar.
Acá entonces lo que hicimos fue generar una nueva instancia de proceso, una nueva solicitud. Ahora cambio nuevamente de rol y paso a ser un usuario interno de Floxu. Ahora me llega a mi bandeja de entrada. La bandeja de entrada, los que trabajan con Floxu la conocerán muy bien, es donde llegan las tareas que yo como usuaria o como mi rol tengo asignadas para completar. Y acá me llega la primera tarea que el analista tiene que revisar la solicitud. En este caso el analista soy yo, por eso la tarea me llega a mí. Ingreso a la solicitud, tengo todos los datos que se completaron, vieron que estos son los datos que yo recién completé, tarjeta de crédito Uruguay, mi nombre, etcétera, etcétera. Puedo previsualizar el documento también si quiero, por ejemplo acá el documento de identidad que se haya adjuntado, y acá tengo los campos que yo como analista tengo que completar. Comentarios, por ejemplo, no sé, en este caso vamos a ponerle aprobado y acá, por ejemplo, un checklist para efectivamente chequear que se revisaron los 3 documentos. Como les dije, acá tenemos las 3 decisiones. Puedo aprobar, rechazar o solicitar correcciones. Le voy a dar a aprobar, así continuamos con la demo para llegar al final, que es la parte que más nos interesa, que es la de la firma. Ahora lo que me llega es la tarea de análisis de riesgo. Obviamente cabe aclarar que estas tareas le van a llegar a las personas que les tengan que llegar. Solamente me llegan todas a mí por la demo. Entro entonces a la tarea de análisis de riesgo, bueno, un poco lo mismo, la información, y acá puedo seleccionar el riesgo, vamos a darle riesgo bajo, y le damos tarea completada. Como le di riesgo bajo, si recuerdan en el flujo, ahora ya va a pasar directo a la tarea de generación de contrato. Y efectivamente acá en mi bandeja de entrada ya tengo la tarea para generar el contrato. Y acá es donde se pone un poco más interesante. Entramos entonces a la tarea de generación de contrato y tenemos los campos a completar, que son adjuntar el contrato y ingresar quién va a ser el firmante. En este caso tengo uno, podrían ser varios. Lo que voy a hacer, como les mencioné antes, es usar la funcionalidad de plantilla de impresión para generar automáticamente este contrato. Entonces acá voy a ir a imprimir formulario. Acá yo ya tengo precargada una plantilla que es un formato ejemplo de un contrato. Le voy a dar, como les dije, se pueden tener varias plantillas por proceso, entonces acá si tuviera otras tendría otros para seleccionar. Le doy a contrato, imprimo el formulario y ya automáticamente me lo genera. Entonces vamos a abrir para mostrarles un poco. Como ven, bueno, esto obviamente que es un documento ejemplo con datos de ejemplo, pero como ven acá me generó el contrato con un formato que yo ya le había pasado previamente en esta plantilla de impresión y con los datos del formulario. El cliente es María Clara, el producto que solicitó es la tarjeta de crédito, el domicilio es el que ingresamos, lo mismo, los datos, y así es como podemos dinámicamente ir generando estos documentos que son los que luego vamos a enviar firmar. Y ahora vamos a ir a adjuntarlo y bueno, obviamente que me voy a poner a mí como firmante para que me llegue a mí y puedan ver cómo es que me va a llegar la solicitud de firma. Vamos a poner mi correo y le vamos a dar a tarea completada. Una vez que yo le dé tarea completada, si bien como recordamos en el flujo, ahora lo que se va a ejecutar es la integración con la firma digital. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? A mí como firmante me va a llegar un correo que ahora se los voy a compartir, en el cual me va a aparecer esta solicitud para firmar un nuevo documento. En este caso yo lo que seleccioné es una firma con biometría, entonces les voy a mostrar un poco cómo es ese procedimiento de firma también. Cabe aclarar que en este caso de firma biométrica yo ya tengo precargadas mis credenciales, o sea, con mi documento de identidad, entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es el reconocimiento facial, pero igualmente les voy a mostrar, bueno, cómo me llegaría mi correo, cómo tengo que abrirlo, cómo, bueno, etcétera. Y una vez que yo ya haya firmado también, les voy a mostrar cómo llega ese documento firmado por correo. Entonces, vamos a compartirles el correo que me acaba de llegar. Ya se los paso a esta pestaña. Perfecto. Y ahí, como ven, me llega la firma de contrato. Entonces, bueno, firma de contrato, Floxu te envió una solicitud de firma digital, firma de contrato, bueno, tengo que ir a revisar el documento. Abro entonces revisar el documento, ya les comparto lo que me abrió y me abre acá digamos,
la página para hacer esta firma. Yo ahora lo que voy a hacer es apagar mi cámara en el webinar para poder utilizarla en la firma. Entonces apago mi cámara acá, le voy a dar acá a siguiente, verificación de identidad, le doy a iniciar proceso, vamos a darle a activar la cámara. Y acá se va a activar mi cámara para hacer esta firma biométrica. Todo ese look and feel es customizable. Puede cambiarse los logos, colores. Ahí lo que le estaba pidiendo a Clara es una prueba de vida activa, que también se configura la cantidad de gestos que se le pide. Toma la parte pasiva, que es profundidad y elementos del video, y la parte activa son esos gestos para determinar que sea una persona viva, y a partir de esa validación puede acceder al documento y completar la firma. Y como comentaba Clara, en un primer paso, si esta Clara ya ha firmado anteriormente, entonces ya está registrado, está onboardeada. El primer paso siempre, cuando es una persona no conocida, es validar el DNI. Se valida el frente y el dorso con determinadas plantillas que están entrenadas de la mayoría de los países de la TAM. Se determina que sea un documento válido por la disposición de los elementos, marcas de agua y demás. De la parte del dorso se extrae códigos QR de barra MRZ según el documento y se comprueba que corresponda con el dato del frente. Y una vez que está todo eso validado, se genera un certificado digital a partir del cual la persona puede firmar previa autenticación facial como la que acaba de hacer Clara. Exactamente, sí. Además agregar que, bueno, ustedes no lo escucharon, pero también hay una voz que te guía los movimientos que hay que hacer y hacia dónde hay que mirar. Entonces acá ya me hizo el reconocimiento facial y lo que voy a hacer es firmar. Ingreso acá mi firma, por ejemplo. Le damos a aceptar, le damos firmar y el tercer paso es que ya queda el documento firmado. Ahora, además, también lo que les voy a mostrar es que a mi correo, porque bueno, yo soy el firmante, después recuerden que ustedes también pueden configurar tener seguidores en copia, me va a llegar el documento firmado y una notificación de que efectivamente el documento ya se firmó. Entonces eso es importante también saberlo. Además de eso, en Floxu también le podemos hacer seguimiento a estas firmas. En este caso el proceso, bueno, está finalizado. Pero acá lo que tenemos es una pestañita de firmas digitales que cuando tenemos configurada esta integración automáticamente nos va a aparecer y acá le podemos ir dando seguimiento. Entonces acá, por ejemplo, la firma del contrato ya se envió y si yo actualizo va a aparecer como que ya quedó firmada. Acá está, ya quedó firmada porque efectivamente recién lo firmé. Entonces tenemos esas dos maneras de darle seguimiento, ya sea si quieren que a las personas les llegue por correo o también le podemos dar seguimiento directamente desde Floxu. Y acá les voy a compartir entonces el correo que me llega con el documento firmado, en el cual también está adjunto el documento ya firmado, por si lo quieren descargar directamente, ya viene adjunto en ese correo. Ahí está. Perfecto, ya les comparto la pantalla, les paso el correo. Las plantillas con las cuales llega el correo también son customizables. Puede tener la identidad de cada organización, de cada empresa, logos, colores. Eso se configura para que llegue como ustedes lo quieran determinar. Y Ahí. después, Sí, perdón, Martín. no, nada, que el dibujo, la firma hológrafa que hizo Clara, que van a ver en el documento, corresponde a un distintivo porque estamos acostumbrados a identificar la firma con un dibujo dado. Pero lo que le da la legalidad es el proceso que ocurre por detrás, que es un proceso criptográfico. Se utilizan algoritmos criptográficos asimétricos, que es el estándar a nivel internacional. Con eso se logra la integridad, ese resultado criptográfico va dentro del documento, hace que matemáticamente no se pueda modificar ese documento, se rompe la firma si se modifica, y queda asociado a las garantías de identidad del firmante, que en el caso que vimos se utilizó biometría, que hoy en día es lo que nos da un mejor balance entre seguridad y menos fricciones, que sea fácil de utilizar.
Perfecto. Bien, y ahí como ven, a mí ya me llegó el correo que acá les comparto, indicándome que el documento ya fue firmado, en este caso por todos, porque yo era la única firmante, y acá me llega el documento adjunto con la firma también. Sí, siempre el documento firmado lo pueden descargar o acceder desde el sistema, como lo están viendo ahí, y independientemente de que se utilice Bafirma o cualquier herramienta, siempre y cuando la herramienta cumpla con los estándares internacionales técnicos de firma, van a poder validar esa firma, van a poder ver que no es solo el dibujo, sino que hay un resultado criptográfico y un certificado asociado a la validación de identidad que se hizo de la persona. Eso es lo que en definitiva un perito informático puede analizar para determinar si la firma es válida o no. Exactamente. Bien, bueno, entonces a nivel de demo ahí lo vimos un poco todo, cómo está armado el proceso, cómo configuramos la integración y cómo lo ejecutamos y cómo va llegando al correo. Vamos a volver entonces ahora con la presentación. Obviamente que, bueno, hay muchísimos casos de uso, básicamente siempre que necesitemos tener alguna firma, cualquier proceso que involucre documentos o firma, obviamente que calza perfecto para lo que es esta integración. Por ejemplo, en lo que es finanzas, vimos un ejemplo recién, el de alta de clientes, pero puede ser perfectamente aprobación de créditos o, bueno, todo tipo de proceso que requiera esta generación de documentos. En recursos humanos, todo lo que es el onboarding, contratos laborales, capacitaciones, que muchas veces también requieren estas firmas, todo lo que es legales, los acuerdos, las aprobaciones. En las aseguradoras, que se trabaja muchísimo con documentos, por ejemplo, la aprobación de pólizas, los procesos de pólizas, que ahí generamos un montón de documentos que requieren también ser firmados. También por el lado de operaciones, procesos de compra. La realidad es que muchos de nuestros clientes tienen sus procesos de compras automatizados en Floxu y muchas veces se requiere también esta firma o aprobación de proveedores, por ejemplo, también. En ventas todo lo que son contratos, cotizaciones, que requiere también esta firma. Y bueno, muchísimos otros casos de uso. Ahí capaz te dejo, Martín, para que comentes alguno más en detalle. Sí, un poco eso que comentabas vos, Clara. En definitiva, la firma termina siendo en general el cierre de un proceso y da lugar al comienzo de uno nuevo. Entonces, cada vez que encontramos un caso que cumpla con esto, puede aplicar a firmas. En ventas es uno de los más utilizados. Equipos de venta que en general tienen un proceso determinado, integran distintos sistemas. Se utiliza mucho el sector financiero, como comentabas, para onboarding, también para préstamos. Ahí tenemos varios casos, tenemos casos conjuntos en financieras donde se financian préstamos al consumo o se financian, por ejemplo, el sector automotriz, que tenemos algunos, requiere un proceso un poco complejo con validaciones de scoring, con validaciones con determinadas tareas previas, y ahí la firma da el cierre de ese acuerdo. En algunos casos convierte el préstamo en un vale, eso depende de la jurisdicción y el tipo de firma que se utilice. En sector salud es muy utilizado para lo que es consentimientos de intervenciones quirúrgicas y también declaraciones juradas. Cuando vas a vender un seguro de salud, hay todo un proceso detrás que cierra con la declaración jurada de, bueno, si tuviste intervenciones, si fumás, no fumás, etcétera, y eso requiere un nivel importante de legalidad y una firma. Y quizá por nombrar alguno más que no está ahí, sector construcción es un sector que se viene sumando cada vez más, este, mm, también porque tiene procesos bastante específicos con el tema de las aprobaciones, notificaciones, firmas, pendientes de validar garantías que en general se utilizan y después las firmas en lotes de apoderados. Ahí hay un proceso bastante interesante. Bien, perfecto. Entonces, un poco resumiendo lo que estuvimos hablando durante toda la sesión, podemos llegar a la primera conclusión y es que digitalizar parcialmente genera fricción. No va a generar, como vimos, pérdida de la información, no va a generar pérdida de la trazabilidad, posibles demoras, y esto viene asociado con la segunda conclusión,
es que el verdadero valor está en tener el proceso completo, está en poder tener el proceso automatizado con tecnología BPM, sumando al mismo proceso la firma digital, todo en uno. Y por último, que claramente la integración nativa, como la tenemos hoy en día gracias a este partnership con Bafirma, va a acelerar la adopción de esto mismo, de tener la firma digital con validez legal ya integrada al proceso que tengamos automatizado en Floxu. Y bueno, sin más, entonces, gracias a todos por conectarse, por quedarse estos 5 minutos extra también. Gracias Martín y María Clara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chau chau.